Hola nuevamente, con la ayuda de Hashem vamos a continuar el estudio de Tania hoy. Vamos a empezar ya el final del capítulo 4. Ya llevamos varios días estudiando y solo para hacer un resumen, habíamos hablado un poco del alma, la fisionomía del alma de Hashem, los principios de cómo es que a pesar de que Hashem es algo que está muy por encima, muy por demás del intelecto y de cualquier otra cosa, para que se pueda contemplar en el sentido en que se pueda contener en un instrumento humano o natural. A pesar de eso, Hashem se contrae a Hashem a través de las múltiples y poderosas contracciones, los tzimtzum, llamo tzimtzumim, y se viste dentro de la Torá y de los mitzvot. Viste ahí en qué sentido se viste, en que ahí pone la sabiduría y ahí pone su voluntad y hasta cierto nivel, como habíamos aprendido, la voluntad y la sabiduría de Hashem son uno con Hashem, por lo menos a partir de el orden del descenso concatenado, lo que hemos llamado el Seder HaShtalshelus. Entonces, continuamos aquí ahora un poco sobre cómo se unen precisamente la persona, el judío y Hashem. Nuevamente, el libro de Tania que usamos acá. Entonces, en este libro estamos en la página 30 abajo. También yo les voy a poner el enlace al sitio en español de Chabad.org. Entonces, continuamos acá. Estamos en la parte que corresponde al 29 de Kislev y dice así. ומאחר שהתוירה ומצוותיה מלבישים כל עשר בכינוס הנפש וכל תרי"ג איבריה מראש ועד רגלה, הרי כולה צרורה בצרור החיים, אס השם ממש, ואור השם ממש, מקיפה ומלבישה מראשה ועד רגלה, como שכתוב, צורי אכסה בוי. Entonces, dijimos aquí que un resultado de lo que hablamos antes, ¿no? El resultado de que Hashem se invistiera en los 613 mitzvot. Entonces eso hace que la Torah y la mitzvot, cuando la persona está estudiando Torah o cumpliendo las mitzvot, entonces estas envuelven o visten como una prenda a el alma, ¿no? En todos sus 613 órganos espirituales del alma, como habíamos tocado un poco anteriormente, desde su cabeza y hasta los pies. Obviamente que el alma no tiene cabeza y pies, es una alegoría para decir, obviamente, que la composición espiritual, toda la conciencia espiritual del alma, lo que equivaldría a una cabeza, que es el intelecto, y lo que equivaldría a los pies, que serían el poder de acción más, digamos, más mundano, más bajo, que se encontraría espiritualmente en el alma. Todo eso está envuelto, está vestido por la Torah que la persona está estudiando o por las mitzvot que la persona está haciendo, está ejecutando. Y esto hace que el alma entonces esté eh, conectada. ¿Ok? Tzror en hebreo también es como un conjunto de cosas separadas que se unen, vienen a hacer algo junto. Y en este es lo que estamos hablando un poco también. Por ejemplo, tenemos un Tzror Maftejot, un puño de llaves. Ahora es una unidad, es un Tzror Maftejot, es un puño de llaves, pero está compuesto de llaves individuales. En este sentido también estamos hablando de el alma y la Torah y las mitzvot, que obviamente son la conexión con Hashem en su esencia. Entonces, todo eso viene ahora y es en una unión perfecta. Es aquí, entonces el alma está unida a Hashem, que es precisamente el conjunto de la vida, se llama así, la unión de la vida. Y
la luz, perdón, la luz de Hashem. Y aquí usamos las palabras mamesh en una y mamesh en otra. Mamesh, como habíamos hablado desde el puro principio, quiere decir como de verdad, como en la cosa más verdadera y más verosímil y sólida posible, como si se pudiera tocar. Porque el mamesh en hebreo es utilizar el sentido del tacto, es eh, tactar. Entonces, eso quiere decir que como si se pudiera tocar, así la Torah y las mitzvot que una persona está estudiando o ejecutando, envuelven el alma. Y trae aquí un pasuk, trae aquí un versículo de la Torah que dice, creo que si no me equivoco es de los Salmos, que dice, Tzuri Haseboy, dice que Hashem es mi roca, en quien me refugio. Uchsib, ketzna ratzoin teatrenu, shehu ratzoin בחוכמתו יסבורך, המלובשים besoirasu mitzvayse. Dice que está escrito que como un escudo, ¿no? La voluntad de Dios, su razón, como un escudo de voluntad, lo va a rodear, teatre, ¿no? ¿Y esto qué es? Esto está hablando de la voluntad y la sabiduría de Hashem que visten o que están investidos, perdón, en la Torah y en los mitzvot de la Torah. ולכן אמרו יפה שעה אחת בתשובה ומעשים טובים בעולם הזה מכל חיי העולם הבא. Entonces, el Alter Rebbe aquí dice que por eso es que nuestros sabios se expresaron diciendo que una hora de arrepentimiento, en el sentido de arrepentimiento, quiero explicar un poco porque en español la palabra arrepentimiento es un poco limitada, en el sentido de se interpreta mucho en el sentido de remordimiento. Y chuvá en hebreo quiere decir volver, el regreso. Entonces, el volver a mi identidad judía, el volver a mi ser judío, el volver a mi conducta judía, el volver a mis costumbres judías, el volver a quien soy yo como judío, a mi esencia como judío, eso es chuvá. En muchos idiomas lo traducen como arrepentimiento, pero arrepentimiento, para todos los que hablamos español, lengua materna, sabemos que cuando yo digo yo me arrepiento, simplemente quiere decir que me da remordimiento, que preferiría no haber hecho tal cosa. Pero chuvá no es eso, chuvá es volver, que incluye obviamente o que uno tenga cierto remordimiento o arrepentimiento de las cosas que uno ha hecho, que lo han alejado de Hashem, que lo han alejado de la Torah, de las mitzvot, del pueblo judío, etcétera. Pero no es solo eso, eso es una parte, eso es un componente. Chuvá es volver, regresar. Entonces estamos hablando de que nuestros sabios dijeron que vale mejor o es mucho más valioso una hora, ¿no? de, de regreso, ¿verdad? De ese regreso y de buenas acciones en este mundo. ¿No? Mikol Hayeh Olam Haba, comparado a toda la existencia en el mundo venidero. En el mundo venidero, ¿a quién estamos hablando? No estamos hablando del mundo después de la resurrección de los muertos. No estamos hablando del jardín del Edén, el lugar donde las almas esperan eh, eh, la resurrección de los muertos, después de los 120 años en este, en este, en este mundo. Entonces, y aquí el Alter Rebbe va a explicar un poco, y dice así, Ki oilam haba hu sheneheinin miziv ashchino shehu tainug hahasag. Entonces, el Alter Rebbe aquí explica, dice, ¿por qué? Porque ¿qué es el Gan Eden? ¿Qué es el Gan Eden? El Gan Eden es donde las almas están allá y se deleitan de poder ahora comprender todas las facetas espirituales y todo lo más elevado de la Torá y de las buenas acciones que estudiaron y que ejecutaron cuando estaban vivos en este mundo. Pero eso es todo, eso es deleitarse de la luz que se creó, de lo espiritual que se creó
y del entendimiento de la Torá que estudiamos mientras estábamos vivos. ¿Y qué quiere decir? En este momento la Torá nos dice a nosotros lavarnos las manos. Ok, entonces entiende el lavado de manos, etcétera, etcétera. Y ya las alajot, cómo hay que lavarse las manos, que las manos así, que el agua así, que con un recipiente así. Ok, pero en el Gan Eden, en el jardín del Edén, las almas estudian lo mismo, pero en su raíz espiritual. ¿Qué quiere decir eso en ámbitos espirituales? Eso ya es, obviamente fuera del marco de este estudio juntos, pero es algo muy elevado y causa deleite a las almas, obviamente, finalmente tener acceso a ese conocimiento. Entonces, ujú, seguimos aquí, dice, ואי אפשר לשום נברא, אפילו מהעליונים להשיג, כי אם מאיזו הערה מאור השם. Y entonces el Alter Rebbe está diciendo, bueno, por qué se considera esa existencia en el Gan Eden, en el mundo de las almas, inferior a la existencia en este mundo físico? Porque por más que usted sea un alma super duper, eh, lo que usted puede eh, asimilar de ese conocimiento divino, de ese resplandor de la Torah que resulta de sus acciones, el estudio de la Torah en este mundo de vida, es limitado. Es limitado porque sea como sea, uno es una criatura creada por Hashem, ¿no? Que tiene límites. Y aunque sea un alma, el alma también tiene límites. Es una creación y la creación es limitada. Entonces, la cantidad de sabiduría que puede asimilar en el mundo venidero, también eso está limitado. Entonces es un deleite, pero un deleite limitado. Ujú, sí. ולכן נקרא בשם זיו השכינה. Y por eso es que nuestros sabios, cuando usan la expresión de qué hacen las almas en el mundo venidero, en el Gan Eden, mientras esperan la resurrección, es que se deleitan del Ziv Hashchina, del resplandor, de un rayito de la presencia divina. Un rayito. Ziv, como un rayo de sol. Eso es Ziv, un rayo de sol, un rayito de la presencia divina. Eso es, wow, ya, eso repleta la capacidad de las almas de lo que pueden asimilar. Ujú. pero, הקדוש ברוך בכבודו ובעצמו, לא ישמח שבת תפיסה בכלל. Pero el santo bendito sea, Hashem, en su esencia, su- en todo el significado de lo que es Hashem, ningún intelecto, por más espiritual que sea, por más que sea el intelecto del alma, lo puede absorber, ¿no? Usa la palabra tfisa, luego vamos a entrar en eso un poco. Tfisa quiere decir, como hablamos antes, de asir, de agarrar. ¿Eh? No, 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 por lo vasto que es Hashem, ¿no? No se puede. כי אם כאשר תפיסה ומתלבשת בסוירה ומסביסיה, אזוי היא תפיסה בהם. Es que ¿cuándo es que se puede? ¿Cuándo podemos pescar a Hashem? ¿Cuándo podemos asirnos de él, como habíamos hecho antes? Solamente cuando Hashem, a través de su voluntad y de su sabiduría, está investido en la Torah de las Mitzvot y el mundo de la Torah de las Mitzvot. El único mundo en el que podemos hacer Mitzvot es aquí. Y el único mundo donde Hashem, la totalidad de la sabiduría y la totalidad de la voluntad de Hashem, que son uno con Hashem mismo, están investidos en algo, es en este mundo físico. Y por eso es que es una hora de regreso al judaísmo, una hora de buenas acciones en este mundo, de estudio de Torah y ejecución de mitzvot, es superior a toda la existencia en el Gan Eden. Eso dijeron nuestros sabios. "Umislabeshes b'kodesh baruch Hu", y entonces el alma eh, se, 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 eh, eh, se viste en Hashem Mamesh. Otra vez volvemos al Mamesh, como dijimos, de verdad. Doraisa b'kodesh berich hu que la Torah y Hashem
son completamente uno. Ujú. ואף שהתורה נסלבשה בדברים תחתונים גשמיים, הרי זה כמחבק עץ המלך דרך משהו, שאין הפרש במיילס איסקרבוסי ודבקוסו במלך, בין מחבקו כשהוא לבוש, לבוש אחד, בין שהוא לבוש כמה לבושים, מאחר שגוף המלך בסייחו. Entonces acá, digamos aquí que esto es como a pesar de que la Torah y las mitzvot, como habíamos dicho antes en los estudios anteriores, ahora están investidos en cosas materiales, en acciones mundanas, en comer, en beber, en reglamentar la vida mundana y física en este mundo, como duermo, como como, como me lavo las manos, como me visto, como cosas mundanas completamente. A pesar de que la Torah se ha investido, la voluntad y la sabiduría de Hashem se han investido en cosas que aparentemente son completamente triviales y mundanas, ¿no? A pesar de eso, ahí está investida la sabiduría y la voluntad de Hashem, que vienen a ser como Hashem mismo, porque la sabiduría y la voluntad de Hashem son uno con Hashem. Entonces, dice aquí el Alter Rebbe, es, para darle un ejemplo, es como una persona que abraza al rey, que no tiene ninguna diferencia si usted abraza al rey cuando tiene solamente un vestido, lo agarra en ropa interior o en pijama, ¿no? O cuando el rey está con un manto y con un abrigo, no, usted está abrazando al rey, nadie va a decir, ah, no, es que si el rey lo abrazó a usted cuando tenía eh, una chaqueta encima, es menos que abrazarlo sin chaqueta. Obviamente que nadie va a decir semejante babosada. Es, ¿cómo se llama? Es el grado de intimidad que el rey le está demostrando a uno, abrazándolo así. Usted cuando lo abraza, usted está abrazando a todo el rey. No importa, no importa cuántas vestimentas esté usando. Ujú. שאין הפרש במעילת איסקרבוס ודבקות במלך בין בחבקו כשהוא לבוש לבוש אחד ובין שהוא לבוש כמה לבושים, es lo que acabamos de decir, מאחר שהגוף המלך בסריחו, porque el cuerpo del rey está dentro de esas vestimentas, וכן אם המלך מחבקו בזרועו, y por ejemplo, si el rey lo abraza con su brazo, ¿ok? גם שהיא מלובשת תוך מלבושיו, aunque ese brazo se encuentra dentro de o vestido con los vestidos del rey, su camisa, su chaqueta, todo eso, como Shukos Veyeminu Tejabkeini, como nosotros tenemos un versículo que dice que su derecha, su mano derecha en el Shir Hashirim, en el Cantar de los Cantares, tenemos que dice, su derecha me abraza, Shehun HaTorah, y este versículo se refiere a la Torah, Shenisna Miyamin. Si Hashem nos dio la Torah alegóricamente con su mano derecha, con su brazo derecho. Shehu Bejinas Gesed Umayim, que estamos hablando de que la derecha simboliza Gesed, bondad, Vemaim y agua. Bondad, o sea que Hashem nos está entregando la Torah de una buena disposición, con amor. Tiene, aquí está mi Torah, esto es lo que nos va a permitir a nosotros tener una relación, esto es lo que nos va a permitir a nosotros estar juntos. Y Maim, que dijimos Maim, agua, el agua es vida, el agua es placer, y el agua es muy importante porque el agua, aunque el agua esté en la montaña arriba y cae abajo, el agua no cambia. El hecho de que estuviera arriba y ahora esté abajo es la misma agua. Como la Torá, que aunque la Torá estuviera primero arriba en un ámbito espiritual, en donde todos sus conceptos son completamente espirituales y divinos, y luego baja y está investida en cosas mundanas y triviales, aún así es la misma Torá, es la esencia de la sabiduría y la voluntad divina. Y bueno, y aquí llegamos al final del estudio para hoy y hasta la próxima entonces. Que pase bien. Chao.